Bueno, como se los adelantaba a través de la oración, el tema de esta mañana es algo complejo. Son esos capítulos de Romanos que Pablo nos hace cambiar drásticamente la forma en la que pensamos como humanidad. Uno de los razonamientos que escuché de Sproul es que frente al libro de Romanos y en general frente a la Biblia, uno de los grandes problemas con el hombre es tener una muy alta percepción de sí mismo. Los hombres generalmente, me refiero como humanidad, tendemos a vernos a nosotros mismos como el centro de las cosas, sin irnos demasiado lejos. Hasta no hace muchos años, el hombre pensaba que el universo giraba alrededor de esta misma Tierra, que todo el mundo y todo el universo se movía alrededor de la existencia de la Tierra y todas las cosas que sucedían eran para o por la cuestión del hombre. Y fue hasta después que nos dimos cuenta que somos realmente en el gran panorama del universo como una pequeña partícula, ¿no? Hay esos videos impresionantes que yo creo que todos hemos visto alguna vez uno, en donde comparan la Tierra con el tamaño de otros planetas, ¿no? Y van haciendo escalas y escalas y escalas y luego vemos que realmente frente a otros planetas en este mismo sistema solar somos un planeta muy pequeño, y luego ponen ese planeta al lado del Sol, y luego ponen el Sol al lado de un Sol en otra galaxia, y entonces uno se da cuenta de lo pequeño que es el mundo y de que en este gran universo vasto, impresionante, inmenso, que no podemos ni siquiera ver el final de él, somos realmente una pequeña partícula. Y cuando yo veo esos videos solamente puedo pensar que realmente David, cuando escribió ese salmo diciendo que nosotros somos como polvo, realmente para Dios somos verdaderamente como partículas de polvo. Pero muchas veces, hermanos, cuando nos topamos con capítulos como este que tenemos delante en Romanos 9, es difícil percibirse a sí mismo así. Porque en el capítulo 9 de Romanos, Pablo ya ha venido hablándonos de diversos temas acerca de la salvación. Y el tema más predominante a través de los 9 capítulos que hemos leído es la soberanía de Dios a través de la salvación. Cómo Dios es soberano aún en la salvación. La soberanía de Dios implica que Él determina todas las cosas, que en su haber están todas las decisiones y todas las cosas que suceden en el universo están en el poder y en el control de Dios. Y eso le quita al hombre el control de las cosas. Eso le quita a la humanidad la potestad de pensar que por Él se mueven o suceden las cosas. Incluso las personas tendían a pensar que Cristo esencialmente vino a salvar a la humanidad. Pero yo les he dicho muchas veces, hermanos, no solamente aquí, sino a través de los estudios en casa, les he dicho que Cristo sí vino a salvar al hombre, pero antes de salvar a la humanidad, Cristo vino a glorificar a su Padre. Esa es la razón de todas las cosas. Dios hace todas las cosas por amor de su propio nombre. Que nosotros seamos salvos, que Dios nos muestre su amor a nosotros, que podamos ser sus hijos, es una consecuencia. Una hermosa consecuencia, pero a final de cuentas es una consecuencia. Dios sobre todas las cosas se ama a sí mismo. Y en eso no hay egoísmo, pues Él es verdaderamente digno de toda alabanza y de todo el reino y de todo el imperio y de toda la gloria. Dios se merece esa alabanza. Entonces, hermanos, es necesario que para entender los temas que continúan, en donde vamos a hablar y profundizar un poco en la soberanía de Dios, es necesario que entendamos nuestro papel en este mundo. No somos el centro. No, Dios creó las cosas para nosotros. Todas las cosas fueron creadas por Cristo y para Cristo, para la alabanza de la gloria de su nombre. Y entonces nosotros somos un papel dentro de esa gran obra que le llamamos darle gloria a Cristo y al Padre, ¿sí? Entonces vamos a retomar la lectura, pero no quiero que pierda de vista eso porque es muy importante. Para empezar, viene Pablo hablándonos, ya leímos los versículos pasados, a partir del 9:1 hasta el 8. Pablo está hablando de cómo los israelitas habían tenido la promesa de Dios de ser salvos. Y Pablo ahonda en el tema de que no por ser israelita de nacimiento eres salvo, sino que el verdadero israelita lo es en el de la fe. De hecho, el 8 termina diciendo, pues los que son hijos según la carne
No todos los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como hijos de Dios. Es decir, aquí Pablo le está diciendo a los israelitas, recuerden que la salvación no es hereditaria. La salvación no es un privilegio de nacimiento. La salvación es un privilegio otorgado por adopción que ustedes pueden recibir cuando por fe creen en Jesucristo. Los israelitas pensaban eso. Ellos creían que por su nacionalidad, que por sus linajes, que por su padre, que por su abuelo, que por sus orígenes, ellos tenían salvación de Dios. Y Pablo les recuerda que la salvación siempre ha sido, siempre va a ser y siempre será por la eternidad un beneficio que tenemos por Cristo. La fe en Cristo es la salvación. Y Pablo les dice, los israelitas no son los que tienen el apellido de un israelita, sino los que creen en Cristo. Esos son los hijos de Dios. Esos son los herederos de Abraham. Esos son los hijos de la promesa. ¿Sí? Entonces, Pablo, a partir del versículo 9, cambia su discurso y toma como una vertiente diferente. Está el camino central donde nos está hablando de la salvación, pero Pablo aquí nos hace un favor a nosotros. Y dice, yo sé que muchos de ustedes van a tener preguntas de esto. Entonces voy a tomarme el tiempo de plantear esas preguntas y de contestarlas. Entonces lo que vamos a ver a continuación es algo así como un diálogo de Pablo contra una persona que tiene argumentos en contra de lo que él está enseñando como teología. ¿Sí? Entonces vamos a ver ese postulado. Pregunta, respuesta. ¿Sí? No es una conversación. Pablo lo está escribiendo todo de él mismo, pero él sabe las preguntas que nosotros podemos tener, incluso las personas religiosas de la época podrían hacerse, y Pablo se ocupa en contestarlas. Por eso dice el versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Está hablando de la promesa que le hizo Abraham. Abraham ya era un adulto mayor, era un adulto que naturalmente no podía ya tener un hijo, mucho menos su esposa podría tener un hijo, pero Dios le prometió a Abraham, yo te voy a dar descendencia. No va a ser a través de Agar, no va a ser a través de una de tus concubinas, va a ser a través de Sara, y Sara engendrará y tendrá un hijo, y tú llamarás su nombre Isaac. ¿Sí? Esa era la promesa que Dios le dio a Abraham. Entonces, Pablo está recordándole a los judíos que esta es la promesa que Dios le hizo a Abraham, que por ese tiempo iba a tener un hijo. Y luego dice el 10, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, Isaac nuestro padre, dice que también esa fue la promesa, que Isaac concebiría a un hijo y Dios le daría el linaje grande a través de uno de esos hijos. ¿Sí? Entonces dice el versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Aquí Pablo introduce un concepto que para muchas personas es difícil, que la salvación es una elección de Dios, que Dios determina a quién se salva, no es el hombre el que lo hace. No son los hombres los que de su libertad pueden escoger si salvarse o no, es Dios quien determina. Y Pablo no está diciéndoles a partir de ahora, de manera que ellos les sorprenda la noticia. Pablo les está recordando desde el principio, Dios escogió. De todos los hombres que existían en el mundo, Dios escogió a Abraham. No escogió a todos los de Ur de Caldeos, de donde venía Abraham. Dios llamó a Abraham. Abraham no tenía nada distinto a todos los demás. Abraham era un caldeo. Era en ese entonces, o después esa región se llamó Babilonia. ¿Sí? Es decir, Abraham no era un hombre de Dios. Abraham no era un creyente. Abraham era un pagano como todos los demás. Abraham no era una persona privilegiada. Abraham no había sido un hombre justo, fiel y leal y sin pecado. Y por eso Dios lo escogió. Dios escogió de una nación pagana a un hombre. Y a ese hombre le prometió darle gran descendencia. Desde ahí, hermanos, Dios determinó quién se salvaba. Y por ende determinó quién no se salvaba. Porque Dios escogió a Abraham y le dijo, sepárate de tu parentela, aléjate de ellos. A ellos no los escogí, te escogí a ti. Y de esos hijos, Abraham no tuvo solamente uno. Abraham tuvo más de un hijo. Otro de esos hijos fue Ismael. Pero Dios le dijo, la rama de tu descendencia que yo voy a bendecir es la de Isaac.
Y cuando Isaac también engendró y tuvo hijos, también Dios escogió de esos hijos uno. Y por eso Pablo dice en el versículo 11, pues no había ni aún nacido y Dios ya había escogido. Y dice, para que la elección de Dios permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Desde el origen, hermanos, la salvación nunca se ha obtenido a través de las obras. Siempre ha sido una elección de Dios en gracia. Porque, hermanos, qué obras tenía Jacob que no tenía Esaú? Si no había ni aún nacido. Es decir, esta Rebeca todavía estaba embarazada, su embarazo era gemelar, tenía 2 niños en su vientre, y Dios ya había determinado que Jacob iba a ser la nación bendita y Esaú iba a ser una nación que no iba a tener los beneficios de la bendición que Dios le prometió a Abraham. Y dice, de hecho, Pablo todavía va más allá, porque todavía una persona podría saber esto y su respuesta podría ser, bueno, hermano, es que Dios conoce todas las cosas. Dios sabía que Jacob iba a ser bueno y por lo tanto Esaú iba a ser malo. Por eso Dios escogió a Jacob. Pero se fijan que Pablo se adelanta a esa conclusión. Pablo dice, pues no habían aún hecho ninguna obra. Es decir, no había una referencia que Dios pudiera tomar, porque ellos ni siquiera habían nacido, pero Dios ya había determinado quién iba a bendecir. Y de hecho dice que a uno amó, versículo 12, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. No les estoy diciendo cosas que no sucedieron después. De hecho, Jacob se convierte en Israel. Israel se convierte en el pueblo de Dios, aquel que Dios llamó sus sacerdotes. Y Esaú se convirtió en Edom, que hasta ahora son los enemigos acérrimos de Israel. Hasta la fecha, Edom se convirtió en Palestina y en todas las regiones que ahora, justo en el presente, están en conflicto con Israel. Es decir, verdaderamente Dios escogió a Israel. No es una conclusión que Pablo arroja al aire. Dios realmente escogió a Jacob. Y Dios bendijo a Jacob. Y Dios puso su nombre sobre Jacob y lo llamó ahora Israel. Y sobre Israel hizo un pueblo grande. Y a través de Israel vino el Mesías. Y a través de Israel nosotros conocimos a ese Mesías. Y Esaú, hermano, se convirtió en Edom. Y Edom se convirtió en una nación de asesinos, de secuestradores, de terroristas. Y bueno, historia de Medio Oriente, ¿no? Pero hasta la fecha, hermanos, esto sucedió así. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo, hermanos, es que en Dios está la total soberanía de determinar quién se salva y quién no. Y yo por eso comencé diciéndoles que es un tema complicado, porque tenemos un muy alto concepto de nosotros. Pensamos, y yo lo sé porque yo he estado en el otro lugar, y el primer razonamiento que viene a nuestra mente es que esto es injusto, es arbitrario. Es injusto que Dios beneficie a unos sobre otros. Si al final de cuentas nadie tiene obras suficientes, es una determinación arbitraria, es algo injusto. Es algo que no es justo que Dios le dé el derecho a unos y a otros no. Pero repito, hermanos, eso sucede porque tenemos un muy alto concepto de nosotros. Si nosotros, hermanos, nos sentamos en el sitio del juez y queremos juzgar al juez del mundo y queremos nosotros ser Dios y poner a Dios en nuestro lugar y nosotros juzgar las decisiones de Dios y pedirle a Dios, sé justo, entonces Dios nos diría, ¿quieres que sea justo? ¿Quieres que no entre mi gracia? ¿Quieres que no sea misericordioso? Entonces todos se van a morir. Entonces ninguno se lo merece. Entonces no se salva nadie. Es más, tan no se salva nadie que si dejo mi misericordia de lado, si dejo mi gracia de lado, los destruyo a todos hoy. Porque el hecho de que sigamos despertando en las mañanas es que Dios ha renovado su misericordia. ¿No dice eso la palabra? ¿No dice que por misericordia son nuevos los días? ¿No dice también la palabra de Dios que por misericordia y por gracia Dios retarda su regreso para que todos procedan al arrepentimiento? Hermanos, que Dios salve a personas es un acto de amor y misericordia. Si nosotros quitamos eso, si ustedes creen que eso es injusto, entonces que Dios nos destruya a todos hoy.
porque eso es lo que nos merecemos. Esa es la justicia. Y hay una gran diferencia, hermanos, en gracia y misericordia. Otro punto importante, que es que la gracia de Dios significa que Dios nos da algo que no nos merecemos. Partamos de ese punto. Que la gracia que nos da salvación es algo que no merecemos. Gracia entonces es recibir algo que no mereces. Y misericordia es que no recibes lo que sí mereces. Todos merecemos el castigo de Dios. Romanos 3:23, ya lo hemos leído antes, pero veo importante que retomemos cómo hemos llegado hasta este punto. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. No dice todos los que no son israelitas, no dice todos los que están en España, no todos los que son japoneses, todos los que son blancos o los que son morenos. La palabra dice todos pecaron, todos. Y por lo tanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Destituir significa has perdido el derecho. Irrevocablemente perdiste el derecho de estar delante de la presencia de Dios y por lo tanto lo único que te mereces de Dios, sin su gracia, sin su misericordia, es castigo. No le demos más vueltas al tema. Eso es lo único en lo que el hombre puede pedirle a Dios. Lo único que el hombre puede reclamarle a Dios es, dame lo que me merezco, el castigo, la destrucción. ¿Sí? Entonces por eso Pablo dice en el versículo 11, pues no habían ni aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Porque hermanos, si es por obras la salvación, entonces ¿quién se salva? Nadie. Si nosotros decimos que escogió a Jacob por encima de Esaú porque Jacob tenía obras, entonces dice Pablo que no es por obras. Porque si fuera por obras, entonces todos nos morimos. Nadie se lo merece. Si todos pecamos, si todos estamos destituidos, Jacob estaba destituido, Esaú estaba destituido, Abraham estaba destituido, Isaac estaba destituido. Nadie se merecía la gracia de Dios. Nadie se merecía la salvación. Es un acto de gracia el que Dios llame a alguien para su salvación. Sin embargo, hermanos, esto no es algo que comenzó en el Nuevo Testamento. Constantemente Dios llamaba así a las personas, sin las obras. Sin apenas tener obras, Dios ya había determinado quiénes iban a salvarse o no. Nosotros mismos fuimos escogidos no por obras, sino por un llamamiento de misericordia y de gracia. Así que si tú crees ahora que estás en Cristo porque tienes buenas obras, o porque Dios vio que eras una buena persona, o porque eres tan valioso que Dios no pudo pasar una eternidad sin ti, no te equivoques. Nosotros no teníamos nada. Nosotros no éramos nada. Dios nos dio algo que no nos merecíamos. Teniendo misericordia de nosotros, no nos dio lo que nos merecíamos. Y teniendo gracia por nosotros, nos concedió algo que tampoco nos merecíamos. En todos los sentidos, hermanos, tenemos y gozamos de privilegios que no nos corresponden. Por eso dice el versículo 14, ¿qué pues diremos? Y aquí es donde Pablo empieza a hacer esas preguntas, ¿no? Yo sé que van a venir, casi dice Pablo. Venga, yo sé que me vas a preguntar esto, lo voy a contestar. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Como si Pablo dijera, eso es absurdo. No puede ser así. Es un atributo que no corresponde a Dios. Si tú crees que Dios es injusto, pues entonces no es Dios. Por definición, Dios no puede ser injusto. Hay muchos pasajes, hermanos, que nos hablan de eso. Vamos a ir a algunos de esos. La gran mayoría están en Salmos 7:9. Si ustedes me acompañan, Salmos 7:9. Salmos 7:9. Dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Qué atributo le da el salmista a Dios? El de justo. Establece tú al justo, porque tú eres justo. Fenezcan los malos, es decir, muéranse, o que mueran todos los que son malos e inicuos, pero permanezca la justicia, porque tú eres justo.
Por definición, Dios es justo. Salmo 48:10. Salmo 48:10. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Otra vez, ¿no? El salmista ahonda en decir que Dios es un Dios justo. Dios no puede negar sus propios valores. Dios no puede negar su propia naturaleza. Es algo que Él es y no lo puede dejar de ser. Salmo 71:19. Con este terminamos. Hay más, pero creo que ya dimos a entender el tema. Salmo 71:19. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Los salmos, hermanos, están llenos de grandes palabras que dicen y que exaltan a Dios por ser un Dios justo. Entonces, ¿podemos decir que a través de esto Dios es injusto? No. Porque sea cual sea el fin del hombre, Dios hizo justicia. Si todos se mueren, Dios es justo. Si Dios no salva a nadie, Él es justo. Si Dios solo salva a una parte de los hombres por su misericordia, también fue justo. ¿Por qué? Ya lo hemos visto antes, no voy a ahondar tanto en el tema porque si no podríamos pasar así muchos domingos. Pero Dios ejerce su justicia sobre el malo castigándolo, pero también ejerce su justicia sobre el bueno, porque el castigo que se merecía, el que ahora es salvo, lo cargó Cristo en la cruz. Es decir, Dios nunca no ejerce el castigo, ¿sí? Dios nunca toma los pecados y los barre bajo de la alfombra. Dios nunca tapa lo sucio. Dios lo castiga. La diferencia está en que si Dios no te salva, te castiga como te lo mereces. Tú cargas el castigo de tus propias acciones. Dios no te hizo pecador. Tú eres pecador. Por lo tanto, el castigo que cargas es el que te mereces. Es el que dice la palabra que te ganas. Tú mismo te lo buscas. Pero cuando Dios tiene misericordia de una persona y hace que nazca en esa persona la fe, esa persona cree en Cristo y el sacrificio de Cristo quita las culpas del hombre porque Cristo las pagó. En cualquier escenario, hermanos, Dios fue justo, porque en cualquier escenario Dios castigó el pecado. Por eso Pablo dice, pues diremos que Dios es injusto, no, porque en cualquiera de los dos escenarios Dios hizo justicia, ya sea a través de verdaderamente castigar al pecador o el de entregar un sacrificio a cambio de ese pecado. Pero en cualquier escenario Dios es justo. Dice versículo 15, pues a Moisés dice, fíjense desde dónde, no ahora. Desde ese momento Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es como Dios diciendo, voy a hacer mi voluntad. No determinan ustedes qué hace el Dios creador de las cosas. Ustedes no son más que polvo, pero yo soy Dios creador de las cosas. Yo determino de quién me compadezco y en eso no soy injusto, porque en cualquiera de los dos escenarios yo voy a ejercer mi justicia. ¿Sí? Ahora, ¿ustedes recuerdan en qué escenario Dios le dijo eso a Moisés? ¿Sí se acuerdan? El día que Moisés bajó del monte Sinaí y ellos estaban alabando un becerro de oro y entonces estaban diciéndole a ese becerro de oro, tú eres Jehová, tú nos salvaste de los egipcios, y estaban entregándole sacrificios a esa escultura hecha de oro. Y entonces dice la palabra de Dios que el terror de Dios, el ángel de Jehová, estuvo entre el pueblo y mató 3,000 israelitas del pueblo. Dios le dijo a Moisés, yo me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Por qué? Porque si Dios no hubiera tenido misericordia de nadie, Dios los hubiera matado a todos. ¿Sí se fijan? Entonces Dios del mismo pueblo de Israel determinó que 3,000 en ese momento iban a morir y los demás iban a gozar de misericordia. Es decir, Dios siempre, siempre ha determinado en su voluntad quién va a obtener misericordia. Y no depende de los actos de los hombres, depende de su voluntad.
Ahí mismo con Moisés lo vemos. Todos están alabando a un becerro de oro. Todos son pecadores. Todos se merecen la muerte instantánea en el momento por blasfemar el nombre de Dios. Imagínense lo grave, hermanos. Imagínense que yo traigo una escultura aquí de un Señor Jesús, lo baño en oro y les digo, este es su Dios, alábenlo. Ofrézcanle sacrificios, tomen animales y mátenlo a sus pies, porque este es nuestro Dios. Es un acto de blasfemia terrible en el lugar santo de Dios. Pero Dios determinó compadecerse de unos, pero a otros darle su justo castigo. Y por eso a Moisés le dice, no se te olvide que yo me compadezco del que yo quiero y que yo tengo misericordia del que yo quiero tener misericordia. No por obras, sino por el que llama. ¿Sí? Yo sé que está siendo difícil, pero vamos a avanzar. Versículo 16. Dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué dice? No depende del que quiere, ni del que corre. Depende de Dios, quien es el que llama, el que tiene misericordia. Ahora, cuando vemos esta frase, no depende del que quiere ni del que corre, podemos caer en una equivocación, pensar que la gente lo está buscando. Pero hermanos, el arrepentimiento, el amor a Dios, las ganas de tener fe, de hacerla y de cumplir con la palabra de Dios, son un beneficio, una bendición de Dios, que no es natural del hombre. ¿Sí me vieron? Entonces yo les pregunto, ¿hay quien quiere y quien corre por agradar a Dios? No, eso no existe. No depende del que quiere ni del que corre. ¿Por qué? Porque no existe. La fe no es un acto natural del hombre. La fe incluso, hermanos, es un don de Dios. Es algo que Dios pone en el hombre. Si Dios no pone fe en el hombre no cree en Dios. Si Dios no pone fe en el hombre nunca va a buscar a Dios, nunca va a buscar agradar a Dios, nunca va a buscar amar a Dios, no le interesan las cosas santas y Dios es lo que sea, no me importa eso a mí. Dios puede ser mi mente, Dios puede ser un poder, Dios puede ser lo que sea, pero a mí no me determina. Esa es la mentalidad del hombre del mundo, ¿o me equivoco? ¿Ustedes ven a los grandes líderes del mundo preocupándose por la opinión de Dios? Ustedes ven a los grandes influencers, ¿no? Los que hacen videos para YouTube, para TikTok, los que son famosos, los deportistas, ¿se preocupan por agradar a Dios? Y los entrevistan y dicen, no, doy gracias a Dios porque cambió mi vida y ahora yo busco agradar a Dios para nada. El mundo, hermanos, no está lleno de gente que busca hacer el bien. Por eso no depende del hombre, porque el hombre no tiene eso, no es natural de él. Entonces dice, no depende del que quiere ni del que corre, porque para empezar no hay nadie haciéndolo, no hay nadie buscándolo, eso no puede pasar. Y ustedes dirían, bueno, pero si hay muchas personas religiosas, es cierto, esas personas intentan salvarse por sus medios, intentan hacer cosas para agradar a Dios con su propia forma de ser. Ese es tal vez, y a los que me han acompañado aquí al centro de rehabilitación, no me van a dejar mentir, pero es el tema recurrente de cada vez que podemos compartirle a personas ahí. El tema más recurrente que tengo que tocar por pregunta misma de ellos es que la salvación no se gana haciendo cosas buenas. Es que la salvación no se puede obtener por obras que el hombre hace. Porque aquellos que quieren y corren son como los fariseos en la Biblia, ¿no? Que buscan hacer cosas para agradar a Dios, que buscan manipular ciertas cosas, que buscan ser muy religiosos, que buscan criticar a otros, que buscan hacer lo que ellos creen que está bien para agradar a Dios. Pero ninguno de ellos se arrodilla ante sus piernas y le dice, Señor, no puedo, no soy nadie para agradarte, sálvame tú a mí, sé propicio a mí porque soy pecador. Esa es la oración menos escuchada en el mundo religioso. Curiosamente, esa es la única que puede salvar a una persona. La que le dice a Dios, sálvame, porque yo no me puedo salvar.
Entonces Pablo dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pues si es Dios quien pone la fe en los hombres, entonces Dios, hermanos, es el autor verdaderamente y el consumador de la fe. Porque es Dios quien tiene que poner fe en el hombre, para que el hombre crea en él. Y entonces una vez que el hombre cree en Dios, Dios salva su vida. Entonces, ¿qué cosa tiene que hacer el hombre? ¿Qué acción ejerce el hombre para salvarse? Ninguna. Si todo viene de Dios. ¿Ya me van siguiendo? Entonces, dice el versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Hermanos, tan Dios determina las cosas, tan Dios es el Rey soberano, el que se sienta detrás y el que orquesta todo lo que sucede, que él mismo dice que Faraón llegó a donde pudo estar porque Dios se lo permitió. Y Faraón hizo todo lo terrible que hizo porque Dios permitió que así fuera. Ojo, no estoy diciendo que Dios hizo a Faraón malo, ni estoy diciendo que Dios tomó a Faraón, que era un niño bueno, lo corrompió y lo puso en un lugar malo y ahora sí sé malo, ¿no? Porque yo te hice así. No. Dios no hace a nadie malo. Dios no tienta a nadie. Dios no puede hacer nada que vaya en contra de su naturaleza y Él es bueno por naturaleza. Dios no puede crear el mal. Lo que pasa es que cuando Dios dice que puso a Faraón en ese lugar, es que Dios permitió que Faraón siguiera por el camino que ya iba. Es decir, Faraón ya era un hombre malo. Faraón ya era un asesino, ya era un mentiroso, ya era un tirano. El asunto está en que Dios no le mostró misericordia. El Faraón era terrible. El corazón del Faraón quería la muerte y la destrucción. Dios no le mostró misericordia. Entonces, cuando no le mostró misericordia al Faraón, él siguió siendo todo lo malo que ya era. Y probablemente se hizo peor, pero no es culpa de Dios. El hombre ya es malo. Es más, si Dios se apartara de nosotros, no crean que nosotros podríamos tener buenas acciones. Nosotros solo podríamos ser más malos. Es Dios el que hace que en el hombre nazcan los sentimientos de bondad, de amor, de templanza, de dominio propio, de amor fraternal, de misericordia. Esos son, hermanos, atributos de Dios, no nuestros. Entonces, Dios le permite a Faraón seguir siendo malo y Él permite que Faraón llegue hasta la posición de poder para que a través de Faraón Dios muestre su gloria y su poder. Si es lo que está diciendo Pablo. No está diciendo que Dios solamente obtiene gloria de salvar a las personas. Dios también obtiene gloria de no salvarlas. Y entiendo que es complicado entender eso. Voy a revolver otra vez al principio. Voy a volverme al principio. No tengas un concepto más alto de lo que somos. Dios no nos debe a nosotros nada. En todo caso, hermanos, nosotros le debemos todo a Él. Él nos formó, Él nos creó y Él nos hizo una tierra y en esa tierra nos formó y nos puso para un propósito, darle gloria a Él. Ese es nuestro propósito. No hay un propósito más grande y más alto para el hombre que acabar dándole gloria a Dios. Y hermanos, Dios va a cumplir siempre su propósito. Entonces, o le das gloria a Dios a través de su misericordia y alabas su nombre porque Él es un Dios hermoso, grande y misericordioso y le das gracias por haber salvado tu vida. Pero si no lo haces así, Dios no va a decir, híjole, no, pues discúlpame, ¿no? No sabía que no era tu voluntad. No, pues lo siento, chavo, no, tú quieres ser feliz, no, vete, tú sé feliz, ¿no? Discúlpame. No, perdóname por crearte y no saber qué tú querías. No, me voy a ir para acá para que tú hagas lo que tú quieras. Eso no es Dios. Dios dice, yo te creé y tú me vas a dar gloria, porque para eso te hice. Entonces, o me vas a dar gloria y alabanza a través de amarme, a través de hacer mi palabra, a través de ser un buen discípulo, un buen siervo, un buen mayordomo de las cosas que yo creé para ti, disfrútalas, vive por ellas, ¿no? Alégrate en tu juventud, dicen los salmos, o sea,
Seguir a Dios no es ser infeliz. Es que alabes a Dios a través de todo lo que hagas y en eso vas a encontrar plenitud. Pero si tú no lo haces así, entonces Dios también dice, bueno, no me quieres alabar así, entonces yo voy a glorificar mi nombre a través de tu destrucción. Porque a través de destruirte, a ti que eres malo, entonces también voy a darme gloria a mí por ser justo. Porque soy un juez justo. Tú haces el mal, el castigo del pecado es la muerte. Voy a castigarte con lo que te mereces. No me estoy pasando. No estoy siendo terrible. Dios nos advirtió desde el principio. Comete pecado y el castigo justo es que te mate. Ese es lo justo. Es lo que dice la ley. Es lo que yo establecí. ¿Quieres decir que esta es tu vida? Tú determinas lo que quieres hacer. Tú no eres esto, tú no quieres hacer aquello. Está bien. Pero tienes que saber sobre todas las cosas que yo te voy a juzgar. Porque yo te creé. Tiene más sentido así, ¿no? Pero cuando yo me siento en la posición del juez y cuando yo creo que yo me merezco cosas de Dios, entonces me siento con la potestad de señalar a Dios y decirle, tú estás mal. Pero cuando entendemos quiénes somos, por qué estamos aquí, entonces díganme ustedes, hermanos, ¿qué actitud tendrían frente al Dios que está sentado en un trono y que te dice, yo soy dueño de todo? ¿Tú crees que puedes señalarlo y decirle, estás haciendo mal? Creo que no deberías de hacer así. Yo conozco el caso de una persona que le preguntó eso a Dios, ¿no? ¿Sí se acuerdan quién? Job, ¿no? Job creyó que podía sentarse a un lado de Dios y decirle, no me parece bien lo que estás haciendo. No creo que esto y esto, ¿no? Yo no sé por qué esto o aquello, ¿por qué haces esto? Y Dios le contestó a Job, pues, ¿tú quién eres? ¿Tú dónde estabas cuando yo creé el mundo? Cuando yo puse el fundamento en la tierra, cuando yo separé el mar, cuando yo hice que saliera la tierra, cuando yo formé el sol, la luna, cuando formé las estrellas, los planetas, ¿tú dónde estabas? Y me parece tan impresionante esa historia, hermanos, porque Dios nunca le contestó a Job, ¿tú quién eres? Dios no le tiene que dar respuestas a nadie. Pero bueno, de repente podemos tener esos versículos que nos abren el entendimiento, ¿no? Dice el versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Esta palabra de endurecer no significa que Dios lo hace malo. De hecho, en el sentido original significa permito que se desvíe. ¿Sí? Hace más referencia a eso. Es decir, que dice que de quien tiene misericordia, del que Él quiere, tiene misericordia. Es decir, cambia su manera de pensar, cambia su manera de ver las cosas, cambia su voluntad natural. Y es entonces cuando el hombre puede creer en Dios y acercarse a Él. Pero a quien no quiere mostrar su misericordia a Dios, no significa que entonces Dios le pone pensamientos de maldad en su mente. Simplemente Dios lo suelta. Tú quieres ser malo, te encanta la maldad, te encanta lo perverso, entonces yo te voy a soltar. Y anda el camino que tú quieres. El hombre anhela, hermanos, desea fervientemente hacer constantemente el mal. Y mientras el hombre más peca, más terrible se convierte. Y mientras más terrible se convierte, entonces comienza a perder la sensibilidad de lo malo y comienza a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y cuando el hombre se sigue pervirtiendo así, Dios lo permite. No, Dios lo empuja, Dios lo permite, sabiendo que un día va a juzgarlo como se lo merece. ¿Sí? Entonces dice, pero ¿qué me dirás tú? ¿Por qué inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, y aquí es donde Pablo llega a la misma conclusión que yo les decía, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Pablo nos recuerda, tú eres una creación, no eres tú el creador. Y así como tú, esta imagen del alfarero es muy de la época, ¿no? A lo mejor ahora ya es un arte casi extinto, pero en aquel entonces, pues la alfarería era de todos los días, ¿no? Todos lo conocían, todos sabían cómo funcionaba. Entonces el alfarero va al mercado, compra el barro
le pone agua, comienza a formarlo, comienza a hacer una masa y él determina qué hace. Él dice si es una taza, si es un jarrón, si es un florero, si es un adorno para la casa. El alfarero decide qué hacer con la masa. Pero de la misma masa, el alfarero puede hacer todas las cosas. De la misma bola que él compra y que empieza a formar, puede separar una parte y hacerlo un vaso, puede separar otra parte y hacerlo un florero, puede separar otra parte y hacerla una jarra. Pero la masa no le puede decir al alfarero, yo quiero ser otra cosa. Es lo que Pablo nos está diciendo, tú eres la masa. Y Dios te formó. Y Dios te determinó a algo. Me vas a dar gloria. Vas a honrar mi nombre. Para eso te hice. Y me vas a dar honra a través de mi misericordia. O me vas a dar honra a través de mi justicia. Pero nunca la masa se puede sentar del otro lado y decirle al alfarero, no quiero ser lo que me hiciste. ¿Sí? Por sobre todas las cosas, hermanos, el alfarero, o hablando de Dios, Dios nunca hace a una persona mala. Dios nunca hizo el mal. De Dios no puede salir maldad. Dice la palabra, todo lo bueno, todo lo que desciende de lo alto, viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, de Dios no viene el mal. El mal, hermanos, nació de nosotros. El mal es algo que nació en nosotros. Dios nos hizo, pero Él no nos hizo malos. Nosotros nos volvimos malos. Nosotros nos hicimos pecadores. Nosotros negamos nuestro propósito. No es Dios el culpable de que la gente se vaya al infierno. No es Dios el culpable de que haya gente pecadora. Los hombres son pecadores porque ellos mismos determinaron ser malos, porque ellos mismos prefirieron antes vivir en las tinieblas que caminar hacia la luz. Eso es lo que dice Juan 1, ¿no? Vamos a leer desde el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Fíjense lo que está diciendo. No vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Fíjense, el Juan, está hablando Jesús, nos va a decir cuál es la condenación, por qué viene la condenación al mundo. Y fíjense que en ningún momento dice que la condenación viene al mundo porque Dios quiso castigar al mundo, porque Dios quiere matar a las personas. Eso no dice. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hermanos, ¿de quién es culpa que la gente se esté yendo al infierno? ¿Es culpa de Dios? ¿Dios nos hizo pecadores? ¿Dios nos hizo malos? No. Es culpa de nosotros mismos, porque la luz vino a este mundo, la luz se manifestó en este mundo, pero los humanos preferimos las tinieblas, amamos más las tinieblas que la luz. Justo después dice, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿A qué quiero llegar con todo esto, hermanos? A que tenemos que entender que la salvación siempre es un don de Dios. Aún la misma fe que el hombre puede tener viene de Dios mismo. Entonces nuestro trabajo no es ganarnos el cielo con obras. Nuestro trabajo no es pensar que podemos hacer o deshacer algo para ganarnos la salvación. Tenemos que entender que la salvación es algo de Dios. Es algo que nació de Dios. Es algo que Dios dio. Y es algo que nosotros podemos tener porque Dios mismo nos buscó a nosotros. No es que tú quisieras, no es que tú corrieras, no es que tú buscaras a Dios, es que Dios te buscó a ti. Es que Dios se movió por salvarte a ti. Entonces, agradécele a Dios por eso. Si tienes ese concepto
de verdad, si tú crees de verdad en esto que estoy diciendo, entonces créeme que tu perspectiva de la vida es muy diferente. Porque entonces te das cuenta que todo se lo debes a Dios, que no hay una sola cosa en ti, nada, que puedas ofrecerle a Dios para haberte ganado su favor, en ninguna cosa, en nada. Que todo lo que podemos tener y a lo que podemos acceder es un acto de misericordia. En la historia que les leí hace algunas semanas, en el estudio de los jueves, en donde el mayordomo se le perdona una gran deuda. ¿Sí se acuerdan de eso? El dueño, el propietario de esa deuda, lo juzga porque dice, a ti te perdoné gran cosa y tú no pudiste perdonar algo tan mínimo, ¿no? Lo que critica o la enseñanza de eso es que cuando un hombre recibe un perdón tan grande y se da cuenta del perdón tan grande que recibió, entonces sabe que para toda su vida está en deuda, que para toda su vida debe de estar agradecido, que para toda su vida debe de vivir por esa persona que le perdonó tanto. Si nosotros no éramos nada, no éramos nadie, no nos merecíamos nada y nada teníamos en nosotros para ofrecerle a Dios, y aún así Dios nos salvó. Entonces, ¿ustedes cómo creen que deberíamos de vivir? ¿Cómo creen que debería de ser nuestro amor y nuestra fidelidad a Dios? Definitivamente diferente, ¿no creen? Constante, una actitud de servicio, una actitud de humildad, de decirle a Dios, me has salvado de todo, todo te lo debo a ti. Mi vida se va a tratar de alabarte a ti, pues todo lo que tengo es por ti. Pero cuando el cristiano, y lo voy a decir entre comillas, no entiende eso, ¿ustedes en qué valor creen que tiene la iglesia? ¿Qué valor creen que tiene leer la palabra, orar? ¿Qué valor tendrá servir a Dios? ¿Qué valor tiene predicarle a otros? Si yo no entiendo que todo lo debo. Y por otro lado, hermanos, no se fijen y no piensen tanto en quién de las personas que conocemos Dios quiere salvar o no. Eso es algo de Dios. Nunca lo vas a saber. Nunca vas a saber si tu papá o tu mamá o tus hijos o tus hermanos o tus primos o tus tíos, Dios los escogió para ser salvos. Eso es algo que no te corresponde. Pero ¿sabes qué sí te corresponde? Predicarles. Darles la oportunidad de escuchar el Evangelio. Si Dios los salva, es su decisión, pero tu trabajo es predicarles a todos. Y orar y pedirle a Dios que se salven también. Lo que suceda después no depende de ti, pero tu trabajo sí es ese. Sí fuiste llamado a eso. Amén.